tubulina. Y estos son los filamentos, o sea, los neurofilamentos. Y estos son los microfilamentos, moléculas de actina. Ahí está. 20 nanómetros, 10 nanómetros, 5 nanómetros. Esto conforma pues la pared, no tanto como pared, sino la membrana plasmática la acompañan para darle la cierta dureza, cierta protección inclusive. ¿Por qué? Porque el cuerpo neuronal, ¿no? Soma, no tiene capacidad de dividirse, no se divide mitóticamente, no tiene capacidad. Entonces, si se lesiona una neurona, esa zona donde se haya esa neurona lesionada no funciona. Y eso es lo que ocurre muchas veces en la hemiplegia, la paraplegia o en la parálisis facial, por ejemplo. ¿Cuáles son los cuerpos de inclusión en las neuronas? Gránulos de lipofuscina, que son cuerpos residuales derivados de los lisosomas en el citoplasma, que se van acumulando con la edad. Neuromelanina, en neuronas de la sustancia negra, desaparece la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y tenemos las inclusiones, ¿no? Y el cuerpo de Lewy, inclusión eosinofílica intracitoplasmática en la enfermedad de Parkinson. El Parkinson entonces, es una enfermedad en la cual hay cuerpos de Lewy en una inclusión eosinofílica intracitoplasmáticos en la enfermedad pues, de Parkinson. Ahí tenemos el cuerpo de Lewy, eso se encuentra en las células a nivel del cerebelo. Cuerpo de Irano, inclusión intracitoplasmática, componente principal actina en el hipocampo de pacientes con enfermedad de Alzheimer. El hipocampo se encuentra en el centro de la memoria. Entonces, si hay una lesión a ese nivel del hipocampo, ¿no? Por ejemplo, los cuerpos de Irano, entonces va a haber ahí una pérdida parcial, ¿no? De la memoria, progresiva, hasta que llega un momento pues, que ya no reconoce ni cómo se llama ese pacientito. Entonces, es una historia muy triste de aquellas personas que sufren pues, el síndrome de Alzheimer. ¿En qué se diferencian los axones con las dendritas? Termitas. ¿Qué cosa es T? Tamaño. R, ramificación. M, mielinización. T, transporte bidireccional, protuberancia axonal y segmento inicial. Termitas. Entonces, esto es un acrónimo, ¿no? Para no olvidarse. Termitas. ¿Y en qué se diferencian los axones con las dendritas? Las termitas, tamaño, ramificación, mielinización, transporte bidireccional, protuberancia, axonal, segmento inicial. ¿Sí? Entonces, hay diferencias entre las células, entre las prolongaciones dendríticas y axonómicas, en lo que respecta a su tamaño, sobre todo, ¿no? Hay axones que son largos, ¿no? Las dendritas siempre son cortas. Luego tenemos algunas definiciones. Vamos a encontrar una serie de neuronas, por ejemplo, unipolares, presencia de una prolongación de gran tamaño que se divide en dos ramas. Ahí lo tenemos. Las neuronas sensoriales de los nervios craneales. Ahí tenemos. Tremenda prolongación de gran tamaño que se divide pues, en dos ramas. Ahí están las dos ramas. Esas son unipolares. Bipolares, pequeñas y con dos prolongaciones principales de tamaño similar, una dendrítica y otra axonal. Ya lo tenemos. Por ejemplo, las células del epitelio olfatorio. Y hay las multipolares de gran tamaño y dotadas de numerosas prolongaciones dendríticas. Tenemos, por ejemplo, las neuronas motoras o las neuronas de Purkinje y las células piramidales de la corteza cerebral. Ahí tenemos el epitelio olfatorio, neurona bipolar, ¿no? Bipolar. Y esta es la neurona multipolar. Multipolar. Esta de acá, multipolar. Esta es la bipolar y esta es la multipolar. Ejemplo, las neuronas de Purkinje
y las neuronas piramidales a nivel de la corteza cerebral. Célula de neuroglia, ahí lo tenemos. Función: brindar apoyo físico y metabólico a las neuronas. Astrocitos. Forma parte de la macroglia. ¿Qué cosa es macroglia? Las células más grandes. Protoplasmático tiene una sustancia gris, fibrilar, sustancia blanca. Oligodendrocitos también forma parte de la macroglia. Mielina en el sistema nervioso central, y la microglia surgen de los monocitos, son los encargados de la fagocitosis, defensa de las neuronas. Células ependimarias, células de Schwann, que participan en la mielinización del sistema nervioso periférico. Acá tenemos la célula de la glia, ¿no? La célula de la glia. Estos son los astrocitos, entre la neurona, astrocitos. Este es el epéndimo, o sea, la parte donde se aloja la médula en la columna. Estos son los astrocitos fibrosos. Hay dos tipos de astrocitos: protoplasmático y fibroso. Siempre están asociados a capilares, porque tienen esa capacidad de reseccionar sustancias nutricionales que van a ayudar al crecimiento y desarrollo de la neurona. Esa es la célula de la microglia, ¿no? Y tenemos acá la parte de la pía madre, ¿no? Célula de la pía madre, que es una de las lectomeninges. Entonces la glia acompaña justamente a las células nerviosas. Células gliales, entonces, contrasta la mielización del oligodendrocito con la mielización mediada por células de Schwann. O sea, dice otras palabras, ¿qué diferencia hay entre la mielización por parte de los oligodendrocitos y las células de Schwann? La respuesta es sencilla. Los oligodendrocitos mielinizan múltiples axones en el sistema nervioso central. Las células de Schwann mielinizan un solo axón en el sistema nervioso periférico. Acá está. Un solo axón, acá está. La vaina de mielina lo está cubriendo. Célula de Schwann. Y acá vemos 1, 2, 3. 3 vainas de mielina. O sea, en este caso va a ocurrir en los oligodendrocitos, que mielinizan múltiples axones en el sistema nervioso central. Las células de Schwann mielinizan un solo axón. Acá está el axón, un solo axón. Esa es la diferencia de la mielización de las células de Schwann con las células oligodendrocíticas. ¿No? Por supuesto que esta mielización no es una cubierta continua, sino que está separado por trechos, por nudos, ¿no? Que lo llaman como nudos de Rambier, ¿no? Nudos de Rambier. O sea, no es un axón total, completo, sino que tiene unas segmentaciones importantes. Las microglias son células pequeñas, elongadas, con núcleos cilíndricos y procesos dendríticos bipolares. ¿Cómo difieren estas células de otras células gliales? Ahí está la respuesta. Estas células de las microglia pertenecen al sistema mononuclear fagocítico y se originan en la médula ósea. Esta es la respuesta, médula ósea. No se forman de la médula nerviosa, ¿no? Sino médula ósea, que se encuentra a nivel de los huesos. El resto de las células gliales se originan en el tubo neural. O sea, no todas las células gliales tienen el mismo origen. Unas en la médula ósea y otras en el tubo neural. Ahí tenemos la neurona, la microglia, ¿no? Estas son como unas patas de un díptero, o sea, de un insecto, muy delgadas, muy estrechas, están siempre unificando, como vemos ahí, dos neuronas. ¿Qué otras características presentan? Ahí lo tenemos. En patologías aumentan en número y tamaño y son ayudados por monocitos y macrófagos, ¿no? Cuando hay pues un trastorno, entonces hay un aumento en número y tamaño y son ayudados por monocitos y macrófagos. Eso se refiere a la microglia, ¿Qué neurotransmisores son metabolizados típicamente por los astrocitos?
Resulta que las células nerviosas elaboran neurotransmisores, que son sustancias químicas, que van a favorecer justamente la llegada del estímulo, la respuesta que tiene que dar frente a ese estímulo. Entonces, en este caso, dicen que neurotransmisores son metabolizados típicamente por los astrocitos. Ahí tenemos la respuesta, la serotonina, ya hemos mencionado, el ácido gamma aminobutírico, GABA, y glutamato. Déficit de GABA se asocia con el Chorea de Huntington. El Chorea de Huntington es una enfermedad nerviosa degenerativa como consecuencia de la alteración a nivel genético de las partes que van a ser mielinizadas. Por otro lado, tenemos qué concentración de ion extracelular está modulada por los astrocitos. Los astrocitos tienen una capacidad de poder regular, de poder estar en la, digamos, tienen la capacidad, ¿no?, para modular, ¿no?, algunos iones, por ejemplo, el ion potasio. ¿Y cuáles son los marcadores celulares para astrocitos, por ejemplo? La proteína de filamento intermedio, la proteína ácida fibrilar glial, proteína ácida fibrilar glial, ¿no?, GFAP. Luego tenemos cuáles son las características histológicas de los oligodendrocitos. Ahí lo tenemos: núcleo pequeño, un halo perinuclear y procesos dendríticos extensos. Actúan en el aislamiento eléctrico y la producción de mielina en el sistema nervioso central. O sea, las fibras nerviosas centrales van a ser mielinizadas por los oligodendrocitos. Se localizan en la sustancia gris y blanca del sistema nervioso central. Y tenemos los oligodendrocitos, son pequeñas, son delgados, como vemos ahí. ¿Y cuáles son las características histológicas de las células ependimales? Son ciliadas en determinadas regiones del encéfalo que ayudan a mover el líquido cefalorraquídeo. Células epiteliales cilíndricas, cuboides, en forma de rosetas que delinean, pues, las ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula espinal. Participa en la formación del plexo coroideo y en el transporte de líquidos del LSR, que forma parte de la barrera hematoencefálica, ¿no?, del líquido cefalorraquídeo, que forma parte de la barrera hematoencefálica. Ahí tenemos el epénimo con sus células ciliadas, ¿no? Aquí el epénimo se mantiene todavía intacto, y luego hay células ependimales que presentan de manera de cilios que pueden adherirse a cualquier otra parte. Son los presocoroideos posteriores, que recuerdan, o anteriores, que se forman en el líquido cefalorraquídeo. ¿Qué otras células pueden encontrarse entre las células ependimales? Los tanicitos. Es una agrupación de ependimocitos especializados. Y son células enlorgadas, o sea, células alargadas con procesos largos que conectan, pues, los ventrículos parénquima cerebral y vasculatura, o sea, la vasculogénesis. Estas células van a transportar el líquido cefalorraquídeo a las neuronas en el hipotálamo, ¿no? Ahí tenemos entonces justamente la capa de células ependimarias, se hace acá, las células ependimarias. Tiene microvellosidades, tiene cilios, las uniones son a base de desmosomas, este es el parénquima cerebral. Entonces toda la información tiene que llegar a la parte central, ¿no?, de toda esta coordinación del sistema nervioso. ¿Cuáles son los principales tumores de células de la neuroglia? O sea, los gliomas, los astrocitomas, en la sustancia blanca de los nervios cerebrales, en las edades medias y avanzadas de la vida.
oligodendrogliomas, tumores benignos en adultos en los hemisferios cerebrales, ependimomas benignos en el interior de los ventrículos, ependimomas, y schwannomas benignos en los nervios periféricos. Ahí tenemos justamente los schwannomas, ¿no? Neuromas acústicas. Meduloblastoma en el cerebelo, tumores infantiles. Aparecen muy frecuentemente estos tumores. Tumores del cerebelo. Está una meduloblastoma, ¿no? A nivel del cerebelo. ¿Y cuáles células son destruidas típicamente en la esclerosis múltiple? Recuerda que la esclerosis múltiple es un trastorno en el cual los músculos ya están inactivos y lo único que le queda es tratar de mejorar la calidad de vida, porque de todas maneras ya están con este problema de la esclerosis múltiple, no tiene movilidad, no tiene movimiento, se va atrofiando las extremidades, es una enfermedad neurodegenerativa. Entonces acá tenemos que los oligodendrocitos son destruidas típicamente en la esclerosis múltiple, los oligodendrocitos. ¿Qué tipo de tumor es el neuroma acústico? Los schwannomas. ¿Qué es la gliosis? Aquí un término importante es un área de cicatrización en tejido cerebral dañado ocasionado por los astrocitos. Es un área de cicatrización en el tejido cerebral dañado ocasionado por los astrocitos. Bien, es el gliosis. Las dendritas, ¿cuáles son las características de las dendritas? Reciben estímulos de otras células nerviosas. La base de las dendritas surge del cuerpo celular. Los neurofilamentos son reducidos y aislados. Y presentan abundantes mitocondrias. Sus ramificaciones dan lugar a múltiples terminales sinápticas, ¿no? Entonces se puede producirse la sinapsis, el contacto entre dos sinergias o axones, o dendrita, o soma, etc. Las espinas localizadas en su superficie les permite hacer sinapsis con otras neuronas. Y en ocasiones contienen vesículas y transmiten impulsos a otras dendritas. El axón, ¿cómo se forma el axón? Surge del cuerpo celular y puede medir 1 metro o más. El grosor de relación con la velocidad de conducción. Mientras tenga mayor grosor, ¿no? Va a ser más lento, ¿no? Menos grosor, más rápido. Algunos axones presentan ramas colaterales y al terminar pueden formar la arborización terminal. Y lo tenemos. Silogeo axón con sus botones terminales y su vaina de mielina, no es continua, tiene segmentaciones, como vemos acá. Y luego tenemos el botón sináptico, es este de acá. Microscópicamente tenemos que ver acá el mayor aumento, ¿no? Entonces, esos son justamente las estructuras de regeneración del tejido nervioso. Hemos dicho que la neurona, el soma cuerpo, no tiene capacidad regenerativa, pero sí los axones pueden dar lugar a una regeneración que se llama cromatólisis. Esta cromatólisis es una fragmentación de los gránulos de Nils con pérdida de la basofilia del citoplasma. Ahí lo tenemos, la cromatólisis. Y la degeneración del extremo distal del axón se conoce con el nombre de degeneración walleriana, en homenaje a Waller, que fue el primero que descubrió esta degeneración. Y le puso su nombre, degeneración walleriana. Ahí tenemos el cerebro axón, el cuerpo,
y tenemos el músculo. Entonces se va a producir acá, en la parte distal, acá se produce, acá, la lesión. Vamos a ver cómo el músculo va a ir disminuyendo de grosor, de actividad, por lo que no está recibiendo pues, la información, la comunicación. Y llega un momento que mientras se está reparando el cirujano de axón, vemos el músculo, va atrofiándose cada vez más. Una vez que ha sido reparado este cirujano de axón, entonces nuevamente no se puede realizar toda la actividad que tenía inicialmente. Y recupera pues la actividad con el músculo correspondiente. Es la degeneración waleriana. Pero solamente el cilindro de axón. El cuerpo soma no tiene capacidad regenerativa. Entonces, los axones de las neuronas pueden regenerarse después de una agresión si el cuerpo celular permanece vivo. O sea, mientras esté el cuerpo celular vivo, esté activo, entonces los axones pueden regenerarse. Cuando se secciona un nervio por un accidente, por un trauma, los axones y la mielina van a degenerar y son eliminados por los lisosomas de las células de Schwann y por macrófagos. Entonces aparecen por los macrófagos. El cuerpo neuronal acumula gran cantidad de neurofilamentos. Las sustancias de NILS, NISSL, NILS, el núcleo migran hacia la periferia. Las células de Schwann proliferan y forman hileras longitudinales de células en la parte distal del nervio dañado. Veamos la sustancia gris, formada por agregados de cuerpos de neuronas, dendritas y porciones no mielinizadas de axones y células gliales. El encéfalo en la periferia del cerebro y cerebelo, en la corteza y ganglios basales profundos, ahí se va a ver ahí los cuerpos de neuronas, dendritas y porciones no mielinizadas de axones y de las células gliales. En la médula, en la parte interna, en forma de H, rodeado pues de sustancia blanca. La sustancia blanca está conformada por las fibras nerviosas mielinizadas, algunas que no son mielinizadas, y las neuroglias, las neutrones. Eso constituye a la sustancia blanca. El encéfalo, en su parte interna, rodeando los ganglios basales, y la médula está rodeada periféricamente, toma una coloración blanca por abundancia de mielina que rodea los axones. La corteza cerebral tiene 6 capas. Capa molecular, capa granulosa externa, capa lineal interna, capa piramidal interna y la capa fusiforme. Se encarga del aprendizaje, memoria, integración sensorial, análisis de información, inicio de reacciones motoras. Ahí tenemos las células piramidales propias de la corteza cerebral inconfundible. No pueden errar de acá. No pueden errar en el diagnóstico. Piramidales de la corteza cerebral. Acá está mayor aumento, corteza cerebral. Y en el caso de la corteza cerebelar, o sea, cerebelo, tiene 3 capas la corteza. Granular interna, célula de Purkinje media y capa molecular externa. Aquí tenemos las células de Purkinje, capa de Purkinje, ¿no? La capa molecular, la célula de Purkinje y las células granulosas, acá están, ¿no? Esta es la sustancia blanca. La médula espinal, estructura cilíndrica alargada y aplanada en sentido antero-posterior.
Presenta dos zonas, una central, sustancia gris, representada en las astas, anterior o motora, posterior o sensitiva, lateral o vegetativa, y comisura central el ependimo, por donde lleva líquido cefalorraquídeo. Periféricamente se encuentra la sustancia blanca, ¿no? O sea, los axones mielinizados de neuronas motoras y sensitivas. Y tenemos las funciones vía de conducción, ascendente o sensitiva, centro del acto reflejo, los actos reflejos, actos reflejos. Y tenemos la H en la médula, ¿no? Típico, en las astas posteriores, astas laterales del epéndimo. La comunicación entre astas anteriores y posteriores son importantes también para la actividad de las fibras nerviosas sensitivas sobre todo. Acá tenemos la sustancia gris entre las neuronas y esa es la sustancia blanca formada por los ejes o axones. Los cortes son transversales, entonces aparecen así. ¿Cómo se diferencia el tejido nervioso del cerebro y el cerebelo de la médula espinal? La corteza cerebral y cerebelosa tiene una cápsula delgada de material gris con centro de materia blanca. Islas de materia gris esparcidas. Y la médula espinal la cápsula, tiene una cápsula gruesa de materia blanca y centro de materia gris en forma de H. La forma de H es característico. Ahí está la forma de H. Estas son los cordones posteriores, astas posteriores o cordones, son los cordones posteriores, estas son las astas, el epéndimo es la porción mínima, asta anterior, y lo que está rodeando justamente es la sustancia blanca. Describe una serie de Purkinje cerebelar, una multipolar grande con dendritas abundantes. Abundantemente ramificadas, estas células sirven para mantener el equilibrio y la coordinación motora fina. Es decir, si hay una actividad anormal a nivel cerebelo, lógicamente el niño o la persona que sufre esta enfermedad pierde fácilmente el equilibrio, la coordinación, ¿no? La coordinación motora fina. ¿Qué son los cuerpos de Levy? Ya hemos mencionado, inclusiones neuronales intercitoplasmáticas y eosinofílicas presentes en la sustancia griega de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Tienen ustedes un corte a nivel central para ver justamente la sección del cerebro con Alzheimer. ¿Qué inclusiones intracitoplasmáticas se encuentran más comúnmente asociadas a la enfermedad de Alzheimer? Los cuerpos de Irano, ¿no? Encontrados en el hipocampo. Y lo que respecta al sistema nervioso periférico, que vamos a encontrar en la meninges, la dura madre, aracnoides, pia madre. ¿No? La dura madre es una capa densa más externa de la meninges, de la aracnoides, capa intermedia de la meninges, y pia madre, capa interna altamente vascular de la meninges. Está en contacto estrecho con el encima. Acá tenemos en ese corte, es el cráneo, cuero cabelludo, ahí está la dura madre. El espacio subdural, membrana aracnoidea, el espacio subaracnoideo, vía madre, cerebro. Bien. La madre perióstica, células osteoprogenitoras, fibroblastos y fibras colágenas, o sea, la madre perióstica. Luego, la madre meningia, fibroblastos, vasos sanguíneos pequeños. Y medio la madre raquídea forma un tubo continuo desde el agujero occipital hasta el segundo segmento del
sacro, o sea, toda la parte dorsal. Pía madre, muy vascularizada, procesos neurogliales, o sea, los astrocitos forman una capa muy delgada y se unen con firmeza pues, a la cara interna de la pía madre. Presenta fibroblastos modificados y aplanados. Y, por supuesto, necesita una buena irrigación, vasos sanguíneos rodeados por células gliales, macrófagos, células cebadas y linfocitos. Aracnoides, avascular, epitelio simple plano de origen mesenquimal, algunos fibroblastos, fibras colágenas y algunas fibras elásticas. Espacio subaracnoideo entre aracnoides y pía madre contiene LCR, no tiene comunicación con el espacio subdural, espacio entre dura madre y aracnoide. Aracnoides, entonces, tenemos ahí el espacio subdural, un espacio entre dura madre y aracnoides. Y la barrera hematoencefálica aquí no forma, células endoteliales, los capilares desde el nervio central van a impedir pues, el pase libre de sustancias selectivas, sustancias como el oxígeno, agua, dióxido de carbono y otros materiales liposolubles, incluidos ciertos fármacos, penetran con facilidad la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica. Es posible que la prolongación de los astrocitos que envuelven por completo los capilares también sean parte de la VHE, o sea, de la barrera hematoencefálica. El hígado cefalorraquídeo, protege, nutre el encéfalo, el medio espinal, y circula a través del ventrículo del cerebro, el espacio aracnoideo, el espacio periovascular, el conducto central de la médula espinal. Y es transparente, constituido por 90% de agua, iones, y también unas cuantas células descamadas y linfocíticas. Las fibras nerviosas pueden ser mielínicas y amielínicas. Las mielínicas, formadas por el axón, una vaina de mielina de naturaleza lipoproteica. La cubre a la célula envolviéndola y por fuera una membrana basal. Igual también las fibras amielínicas, las REMAC, el sistema nervioso periférico, formada por axones y células del neurolema, o sea, el Schwann, no se enrolla en espiral. ¿Cuáles son las funciones de la vaina de mielina? Aumentar la velocidad de conducción del impulso. Las cápsulas, las capas de mielina forman un buen aislante eléctrico alrededor del axón. Y en los nodos de Rambier se produce un flujo de iones a través del axonema, superándose los potenciales eléctricos, que son los que se propagan el impulso, el cual es conducido de nodo a nodo, una conducción saltatoria. A mayor diámetro del axón, mayor velocidad de conducción. Y hay algunas patologías como asociadas a la vaina de mielina, la esclerosis múltiple, deterioro de la vaina caudal, la vaina de mielina, disminución de velocidad de conducción, dificultad para coordinar los movimientos. Esta fibrosis múltiple, es un deterioro de la vaina de mielina, disminución de velocidad de conducción, dificultad para coordinar los movimientos. Entonces, y hay otro síndrome de Guillain-Barré. Aquí la vaina de mielina es destruida por acción de compuestos tóxicos generados por virus, bacterias, generalmente es virus, por virus. ¿No? Este es el nervio normal con su vaina de mielina y acá el nervio afectado, con una fibra nerviosa expuesta. Vemos acá la fibra nerviosa expuesta.
y esta es la mielina dañada, ¿no? Y Guillain-Barré. El periférico nervios nace de fibras nerviosas parecidas a cordones envueltos en capas de tejido conectivo. Son blanquecinos debido a la mielina. Y en el recubrimiento, el epineuro es tejido contorneado distal, fibroso, cubierta externa. Perineuro envuelve cada haz de fibras nerviosas, fascículo, y endoneuro, fibras reticulares producidas por aceros de Schwann. Aquí tenemos la vaina de mielina y una sola fibra que se va a mielinizar, Schwann. Cuando es los oligodendrocitos, son varias fibras que van a mielinizar. Este el filete nervioso con su capa de epineuro, perineuro, endoneuro. Internamente tenemos el endodermo. Puede tener pues epineuro y también endoneuro, ¿no? Y luego tenemos las dimensiones nerviosas, los exterosectores, es decir, decimos de la superficie corporal. Incluyen los receptores de calor, los corpúsculos de Ruffini, frío, Krauss, tacto, Meissner, presión, Pacini, y dolor, terminaciones nerviosas libres. Ahí tenemos el de Ruffini, este de acá, el Ruffini es este de acá. Este es el Ruffini de Merkel, también se conoce. Este es el de Meissner, ¿no? Meissner, y este de acá es el Battipacini. Luego tenemos los llamados o sea, lo que hemos visto hace un momentitos vienen a ser justamente los exterosectores, es decir, recién decimos de la superficie corporal. Y estos de acá son los inter, ¿no? Estos de acá son los inter. Por ejemplo, el de Ruffini, el de Krauss, y también, por supuesto, a nivel del folículo piloso, también tiene, por supuesto, sus terminaciones nerviosas peritriquiales, triquiales porque están periféricamente al folículo piloso. Son mecanorreceptores, ¿no? También las terminaciones nerviosas libres, por ejemplo, el corpúsculo Golgi-Mazzoni, que se encuentra en los tejidos periarticulares, tejidos subcutáneos y tendones. En el caso de las terminaciones nerviosas libres, son ampliamente distribuidas en todo el cuerpo, entre las células epiteliales de la piel, córnea, tubo digestivo, tejidos conectivos, están relacionados con el dolor, la presión, sensaciones de cosquilleo. Y tenemos las terminaciones nerviosas. Y los intersectores del medio interno transmiten sensaciones como el hambre, la sed o dolor visceral, vasos sanguíneos y vísceras. Y los propios sectores, acciones del cuerpo, controlan la respuesta de los músculos esqueléticos y tendones. Los propios sectores, entonces, controlan la respuesta de los músculos esqueléticos y tendones, los propios. Bien, y eso es todo lo que corresponde a la parte del sistema del tejido nervioso. No sé si tiene alguna pregunta. Dice Delgado. Por mi parte, profesor, no hay ninguna pregunta. ¿Alguno de mis compañeros tienen preguntas? Ya, entonces la próxima semana hacemos el seminario, ¿no? Unos 15 minutos, porque sangre es poco y la anemia es al final de la sangre. Deben preparar, ¿no? Deben preparar el seminario.
y sea puntual, ¿no? Puntual, no muy extenso. No busquen tratamiento, solamente causas, origen, ¿no? De la enfermedad. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto de máximo tienen los jóvenes? Los dos seminarios, ¿cuánto de máximo tienen? Perdón, no te entiendo qué dices. Los ¿Cuánto dos qué? seminarios, ¿cuánto de máximo tienen para exponer los Ah, chicos? ya, 15 minutos, media hora, ¿no? Ya. Tiene que ser puntual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la anemia, ¿por qué se produce la anemia? ¿Cómo es si es anemia ferrotípica? ¿O cuánto de hematocritos de tener? Etcétera. Son valores normales, punto. Y en el caso del otro, ¿cuál es el Parkinson, no? Parkinson, a qué se deben los movimientos, ¿no? Del parkinsonismo, qué es lo que falla, por qué no controla, ¿no? ¿Qué, qué molécula es importante ahí? La dopamina, por ejemplo, ¿no? Hablar un poco de la dopamina, ¿no? Y si no tiene tratamiento, el Parkinson, en el caso de la anemia sí tiene tratamiento, por supuesto, ¿no? Bien, entonces eso es lo que tenemos que hacer. Entonces ya la próxima coordinamos bien, delegada. Sí, profesor. Y Ya, también, si es Una posible, consulta. antes que termine, que me mande la PPT. ya, perfecto.